Esta conferencia comenzará a grabarse. Excelente tarde a todos. La Unión Nacional de Constructores Electromecánicos y su Sistema Nacional de Capacitación les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia técnica en línea, con el tema Calidad de la Energía, segundo módulo, presentado por Circutor, aliado estratégico UNCE, la cual será impartida por el ingeniero Alberto Delgado Lara, a quien agradecemos por acompañarnos. Antes de dar inicio, solicitamos amablemente a nuestros participantes que mantengan sus cámaras y micrófonos desactivados para hacer eficiente el desarrollo y la transmisión de la sesión. Asimismo, les recordamos que está prohibido reproducir total o parcialmente los contenidos y materiales presentados, sin consentimiento por escrito de la UNCE y del expositor, a quien cedemos este espacio para dar inicio. Bienvenidos todos. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Magali, por la presentación. Buenas tardes a todos. El tema que nos atañe el día de hoy es calidad de energía eléctrica en el segundo tema. Ya anteriormente se dio la parte 1 y pues vamos a dar inicio a la parte 2. Gracias a todos por su atención, gracias a la UNCE por permitirnos entrar nuevamente a este espacio para compartirles este tema. Pues vamos adelante. Bueno, vamos a hablar un poquito de Circutor. En la anterior ocasión no hablamos de nada de qué es Circutor. Circutor es una empresa que está en Barcelona, está en la parte del norte, parte sur, está en la parte norte de Barcelona, en la parte de Vila de Cabals. Y esta empresa ya tiene desde el 73, ya casi tiene 49 años en el mercado y pues siempre innovando, siempre con tecnología nueva para la eficiencia energética, en este caso eléctrica. A manera de referencia, pues estas son las instalaciones y pues ahí vemos un auto, una van, una camioneta que va a participar en el Electro Challenge acerca de la electromovilidad con nuevas tecnologías y con tecnología pues eléctrica, vehículo eléctrico. Y pues iniciamos con esta parte del vehículo eléctrico, pero estamos pensando en decir que los tiempos han cambiado, o sea, desde el inicio del vehículo eléctrico, pues la fabricación, la industria en sí, en esos tiempos ha cambiado bastante. Hoy en día, pues los sistemas son cada vez más robotizados, se tienen sistemas muy complejos en materia eléctrica y electrónica. Anteriormente había muchas bandas, había muchas poleas que movían la parte eléctrica, que movían los vehículos, que movían los ensambles. Y hoy en día, pues todo se ha modernizado, se tienen controles, se tienen equipos más sensibles, se tienen electrónica de potencia. En un inicio se experimentaba con la corriente alterna, con la corriente directa. Hoy en día, pues nuevamente se está cambiando, se está utilizando la corriente alterna, la corriente directa, o sea, ambas corrientes se están teniendo hoy en día como en sus inicios. El avance, pues el avance hoy es que ya tenemos más tecnología, más equipo sensible y por lo tanto, pues la calidad de la energía eléctrica pues es una parte importante en verificar o estar inspeccionándola. Y por eso es importante pues este tema, ¿no? Y para hablar de calidad, pues lo hicimos en la parte 1, pues primero estamos con la intención de mostrarles el significado de qué es la calidad, y pues la calidad en sí es, dentro de sus definiciones, pues son amplias. Podríamos decir que es una propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo que permiten juzgar su valor y, por ejemplo, decir esta tela es de buena calidad, ¿no? O la adecuación de un producto o servicio a las características específicas. O sea, tratar de adecuar algo a que cumpla ciertas especificaciones
o que cumpla una cierta característica que me permita decir, pues es de buena calidad. Por eso detrás de esto, pues hay un control, o sea, hay algo que aparte de que yo cumpla con esa cierta calidad, pues debo de mantener un control sobre esa misma calidad. Y un significado más, pues es la importancia o gravedad de algo, ¿no? Ver qué tan importante es y qué grave o bueno tenemos de esa calidad. Y lo hicimos en la parte 1, pues hablamos de la calidad de consumo, la calidad del consumo energético o de consumo eléctrico, pues nos dice que si no cumplimos esa calidad, si no tenemos esa calidad, pues vamos a tener una serie de repercusiones en nuestra industria que nos va a enfocar a decir, pues voy a tener ciertos problemas y cuáles son esos problemas o esas pérdidas que a final de resumen son pérdidas, tanto pérdidas técnicas, pérdidas económicas, pérdidas de equipo y pues que no llegue a pérdidas humanas, ¿no? Pero al final de cuentas, si yo tengo una mala calidad de algo, voy a tener ciertas pérdidas. Y principalmente lo vemos en los daños en equipos electrónicos. Normalmente lo que se daña en un equipo electrónico es la fuente de alimentación y a veces sus entradas y sus salidas, que son las que interactúan con el sistema eléctrico. Entonces, al tener estos problemas, pues se refiere a que yo también tengo detrás de esto una mala calidad de la energía. Todos esos costos y esos daños electrónicos en equipos electrónicos, pues me van a afectar tanto en el proceso como en el producto, en el costo del producto y al final de cuentas, como yo siempre lo he dicho, en la competitividad que deberíamos tener hoy en día, ¿no? Entonces, ¿qué problemas son los principales? Pues eso, daños en equipos, fallos de operación en equipos sensibles, resets, en ocasiones tenemos algunos disturbios que nos disparan interruptores, que nos los disparan sin saber qué pasó, o sea, entra el transitorio tanto de corriente como de tensión y a veces no detectamos qué fue lo que sucedió y me reseteó algún equipo, me reseteó algún proceso el cual iba continuo y llegó un momento en que se pierde, se para y vuelve a arrancar. Eso, si lo vemos en diferentes circunstancias, pues es problema sobre los equipos, es problema sobre la misma producción y al final de cuentas, pues tenemos pérdidas. Pero esas pérdidas, si estamos hablando de la industria, pues en la industria vamos a tener pérdidas distintas a las que tendríamos en la industria terciaria, donde hablamos de hoteles, de centros de información, de oficinas, donde ahí ya tenemos unas pérdidas tanto en información o en alteración de datos. En ocasiones, si se va un interruptor, se dispara un interruptor. Si no tenemos una correcta UPS, si no tenemos una planta de emergencia, pues se paran y ya no me guarda información o a veces pierdo información por un transitorio de tensión que se fue directamente sobre una computadora, se fue sobre un disco duro. Entonces, todo es pérdidas, inclusive en la industria terciaria. O alteraciones en los procesos. Últimamente hemos visto algunos servicios que nos dicen, pues es que se cayó WhatsApp, se cayó Facebook, se cayó tal, y en ocasiones son problemas eléctricos que están afectando a un servidor, que están afectando algo, o que el mismo transitorio, algún bug se metió dentro de la misma información por un transitorio, por una mala coordinación de la información, del intercambio de información entre los diferentes servicios y eso hace que el proceso mismo sufra una alteración. Otras pérdidas que tenemos en la industria y que son muy comunes, pues es sobre los transformadores. Los transformadores son la parte motriz, por decirlo de alguna forma, de una industria. El transformador es el que nos baja la señal de tensión de media tensión, que es la que nos entrega la compañía suministradora, a una baja tensión que puede ser 480 o 220, dependiendo de la maquinaria con la que yo cuente. Si esos transformadores de potencia llegan a tener un problema, pues la industria para completamente. No hay energía y no hay proceso que se pueda hacer porque no hay tensión.
Sabemos que hay plantas de emergencia, pero el transformador es la parte valiosa de un sistema eléctrico y de una industria. Entonces siempre hay que estar cuidando pues ese transformador o esa parte motriz, por decirlo de alguna forma, que mueve los hilos de esa industria. ¿Y cómo voy a cuidar ese transformador? Pues hay una serie de mantenimientos que me permiten mantenerlo en forma, que me permiten mantenerlo con una adecuada operación, pero si yo tengo una mala calidad de suministro o una mala calidad de consumo, pues al final de cuentas va a repercutir en mi transformador con calentamientos, que calentamientos al final de cuentas pues debilita cobres, debilita aislamientos, y voy a tener pérdidas en el entrehierro, pérdidas por efectos Foucault, pérdidas por histéresis, pérdidas de tipo ómicas, que al final de cuentas pues el resultado que les decía es una mala calidad de la energía, una mala calidad de energía eléctrica, pues es pérdidas. Envejecimiento prematuro, por ejemplo, de lámparas de alumbrado, por ejemplo, de motores, por ejemplo, de maquinaria. El envejecimiento prematuro es debido muchas veces a la mala calidad de la energía eléctrica que está consumiendo o que está utilizando la diferente maquinaria que yo tenga en mi sistema eléctrico. Al final de cuentas, como yo les decía, pues ahí están las pérdidas y pues las tenemos dentro de nuestra instalación eléctrica. Hoy en día comúnmente vemos que nos dicen, tengo armónicos, y muchas veces achacamos los armónicos a todos los problemas eléctricos que tenemos en la industria, en cualquier industria, y no necesariamente los armónicos están provocando problemas a nivel, por ejemplo, de falla de tarjetas, por ejemplo, a nivel de que se paran algunas máquinas de repente, a que no trabajen. En ocasiones puede ser que sí, o sea, si la distorsión armónica es muy alta, pues sí es necesario corregir esa distorsión armónica. Cuando la distorsión es alta, como lo vemos aquí en esta imagen, pues vemos que tenemos valores de 30 y tantos % en la parte baja, que es la corriente, es el THD de corriente, la distorsión armónica en corriente, y puede ser que en el lado de tensión tengamos también distorsión alta. En este caso no es tan alta, estamos hablando de un 2 punto y algo, 2 punto y algo, que no es tan alta para los sistemas eléctricos. Nos hemos encontrado sistemas eléctricos con valores de por arriba de 8, 9, 10, entonces ahí sí tenemos problemas por distorsión armónica en el lado de tensión, y que ahí sí provocaría que algunas máquinas pararan, porque encontrarían una onda deformada que pareciera que hay como huecos dentro de esa onda deformada, que provoca que los sensores mismos de esa maquinaria digan, hay algo aquí, no entres, hay baja tensión, y entonces el equipo no estaría entrando correctamente. En el caso de corriente se ve que hay distorsión alta. Esa distorsión alta puede ser a lo que habíamos dicho antes, los tiempos han cambiado. Ahora hay tanta maquinaria, tanto equipo electrónico, que la distorsión armónica en corriente pues se ve amplificada, la distorsión armónica en corriente pues se ve dañada, se ve deformada por tanto inversor, por tanto electrónica de potencia que nos va a servir en los procesos, pero que nos está perjudicando dentro de la red eléctrica. En este caso no es tanto el problema por tensión, por el lado de corriente sí es un problema algo alto, y aquí se instaló un filtro activo que nos disminuyó a un valor mucho más bajo en corriente, y si se dan cuenta en el lado de tensión no hubo mucha disminución. ¿Por qué? Porque la distorsión armónica de corriente que se está consumiendo las máquinas, que están provocando el aumento de distorsión. Hola. El aumento de distorsión armónica, pues ha hecho que esa distorsión armónica no caiga tanto en el lado de tensión, por eso la disminución es menor. Corrijo distorsión armónica en corriente, pero en el lado de tensión no se ve un reflejo tan amplio de disminución. O sea, esa distorsión armónica que tenemos anterior es una distorsión armónica que ya tenemos de por sí en la red eléctrica, que es parte que me está entregando compañía suministradora y que puede ser influenciada por algún vecino que yo tenga, o que la misma compañía suministradora me está dejando una distorsión de tensión
moderada, pero me la está entregando con una cierta distorsión en el lado de tensión. Por eso cuando corrijo corriente no hay una disminución en el lado de tensión. Y algo que veíamos en el anterior tema, que a manera de resumen, porque siempre me gusta pues no partir de cero, sino si alguien no pudo entrar en la primera sesión, que se lleve algo de aporte para continuar, y para las personas que sí entraron, que nos hicieron el favor de entrar, pues que traten a manera de resumen ver lo que iniciamos en su momento con una primera plática y una introducción. O sea, enfocarnos a la medición. La medición para corregir la calidad de energía es básica. Hoy en día hablamos en diferentes foros de disturbios, hablamos de problemas eléctricos, pero nadie dice vamos a medir y vamos a saber en dónde estamos parados. Y la analogía pues es básica. Alguien que va al médico, alguien que tiene un problema, alguien que tiene una cierta enfermedad, algún problema, pues lo primero que se acerca al médico, el médico le cuestiona primero con una serie de preguntas, dónde le duele, qué siente, qué problema tiene, y posteriormente se hace un estudio que puede ser una radiografía, que puede ser una tomografía, que puede ser una toma de señal, de indicación de presión, de glucosa, y con esta toma pues nos va a dar un pie a saber en dónde estamos parados, para determinar después el diagnóstico y después la diagnosis a seguir en el caso de la problemática que tengamos. Sabemos que hoy en día pues hay una clase A dentro de los medidores. Si estamos hablando de medición, pues sabemos que hay una clase A, y esa clase A, ¿qué nos indica o a qué se nos refiere? Pues la clase A, de acuerdo a la norma oficial mexicana, la NOM 001 de la CRE del 2019, de sistemas de medición de energía eléctrica, medidores y transformadores, pues nos dice que la clase A es un método de medición de parámetros cuando son necesarias mediciones exactas para aplicaciones contractuales, evaluación de la conformidad con normas, resolución de disputas y o similares. O sea, esa clase A ya no está diciendo algo, nos está diciendo que es un equipo que cumple ciertas características, que está evaluado de acuerdo a una norma y que nos puede servir para disputas o para negociaciones con compañías suministradoras, e incluso a lo mejor con proveedores de máquinas. Yo les decía, la distorsión armónica, a veces le echamos la culpa a todos los armónicos, ¿no? Y hablamos, los armónicos provocaron esto. Yo le vendí tal equipo y mi equipo no funciona porque su red eléctrica tiene armónicos. Y no necesariamente los armónicos son los causantes de que no funcione tal máquina. Pero sí, si yo cuento con una medición de un equipo que sea clase A, pues esa clase A dice que es un equipo confiable porque sigue una norma, sigue el procedimiento de una norma, y va a ser un equipo con una cierta precisión, pero más que la precisión, con un cierto procedimiento de cálculo para encontrar esa buena o mala calidad de la energía eléctrica. Y pues aquí están dos ejemplos que ahorita vamos a ver, vamos a detallar un poco. Uno es el portátil, que muchas veces la gente dice, pues yo de momento no necesito un portátil, pero esto se vuelve en ocasiones el portátil, el del que está del lado izquierdo, se vuelve el equipo idóneo para una persona de mantenimiento, para una persona que necesita un equipo, un tipo multímetro que era antes, ahora ya tengo un analizador para registrar puntualmente sucesos. Y del lado derecho, pues un equipo tipo tablero, un equipo que me permita tener un diagnóstico y un diagnosis. El diagnóstico sería, necesito tal equipo para tener una buena calidad de energía. Y el diagnosis, pues sería el seguimiento que le voy a dar a esa solución. Por ejemplo, no sé, un filtro de armónicas, un protector de sobretensiones, algo que yo tenga
como solución y la diagnosis sería el continuo seguimiento de esa solución. ¿Me ayudó? ¿No me ayudó? ¿Sigo teniendo problemas? Entonces, el segundo sería un testigo que me estaría ayudando para saber si tengo o continúo con la calidad de la energía eléctrica correcta, ¿no? Y a manera de resumen, pues sí me quise enfatizar en explicarles un poquito lo que es la clase A conforme a nuestra norma mexicana, pero con respecto a la norma europea, por ejemplo, la IEC 61430, pues la clase A se refiere a mediciones precisas para aplicaciones contractuales que pueden requerir la resolución de litigios y la verificación de normas. Exactamente lo mismo que en la anterior definición, solo con otras palabras. La clase A es básica para negociaciones, para litigios, para convenios contractuales, para resolución de casos de calidad de la energía eléctrica. Con que un medidor sea clase A, me permite negociar con diferentes entidades para decirle, tengo buena calidad de la energía eléctrica, mi calidad es de esta forma, yo no tengo problemas, verifique más atrás, verifique su equipo, porque tengo un equipo de medición, tengo un histórico, tengo un equipo de medición clase A que lo avala. Anteriormente, pues teníamos otras clases de medición, la clase S. La clase S no sirve para disputas legales, sirve para obtener datos estadísticos y aplicaciones contractuales donde no hay conflicto entre las partes. Sirve para negociar en casos de mal funcionamientos, pero hoy en día la clase A está dominando más este tipo de disputas. Y la clase B pues está obsoleta en la versión 3 de la norma IEC 61430 y esta clase B se refería a que cada compañía, cada fabricante de su medidor pues manejaba un cierto procesamiento de cálculo, un cierto procesamiento de medida y una cierta precisión. Por eso descatalogaron un poquito la clase B dentro de esa norma para únicamente dejar la clase A. Algo importante, yo necesito tener una buena calidad de la energía eléctrica. Algo importante, necesito diagnosticar y diagnosticar correctamente la calidad de la energía eléctrica. Y si nos vamos otra vez a términos, a definiciones, pues sería recoger y analizar datos para evaluar problemas de diversa naturaleza. Recoger datos y analizarlos no nada más es medir. Dentro de esa medición, yo necesito primero evaluar dónde voy a medir, si va a ser en acometidas, si va a ser dentro de una entrada de máquina, si va a ser en una red específica, en un tablero específico. Cada problema de calidad de la energía que ahorita vamos a ver rápidamente, pues necesita su análisis y necesita su diagnóstico y necesita su tiempo de medición. Pero si yo no cuento con la información necesaria de la red eléctrica, pues sería como andar ciegos en una ciudad donde no sé qué hay. En el caso de la red eléctrica, pues necesitaría saber cuántos transformadores de potencia tengo, qué tipo de máquinas son las que cuento, cuál es el objetivo de la medición o cuál es el objetivo de encontrar una solución a cierta problemática. En ocasiones nos dicen, se me están quemando tarjetas, ¿me viene a medir armónicos? Y no necesariamente, como les decía, los armónicos están provocando algún efecto sobre sus tarjetas electrónicas. Aquí lo importante es verificar dónde están instaladas esa maquinaria, dónde están esas tarjetas electrónicas, determinar cuándo sucede, si hay horarios específicos, si hay horarios aleatorios, determinar cuál es el tipo de alimentación, qué tensión tienen, qué nivel de tensión tienen, cuánto soportan esas máquinas, cuál es su red eléctrica, o sea, hacerla un poco de doctor, hacerla un poco de mecánico, si se puede decir de alguna forma, diagnosticar correctamente cuál es la intención o el objetivo de hacer esa medición
Y algo muy importante, recabar esa información, recabar todos los elementos para decir, tiene 3 transformadores, su impedancia es tal, su potencia de cortocircuito, tiene tantas cargas, esas cargas son electrónica de potencia, esas cargas son electrónicas, son, eléctricas. Hacer una forma que yo le llamo quirúrgica, o sea, intervenir ya sea con una cirugía menor, si nos vamos a meternos hacia las máquinas, a intervenir exactamente donde les duelen, o si nos vamos a una cirugía mayor, donde intervenimos la parte de arriba, la parte medular, la parte de entrada de ese transformador, la parte de esa red eléctrica, inclusive una cirugía mayor ya estaríamos hablando de media tensión para intervenir por la parte de arriba. A veces una cirugía menor nos auxilia y nos ayuda a determinar soluciones de calidad de la energía mucho más económicas, mucho más efectivas, mucho más óptimas, y en ocasiones no estamos dando palos de ciego, como por ahí dicen, porque tenemos toda la información, tenemos el diagrama unifilar, tenemos las mediciones y tenemos algo muy importante, pues al aliado eléctrico con el cual nos podemos apoyar. Y pues básicamente los problemas que nos podemos encontrar en las redes eléctricas son problemas generados por cargas no lineales. Yo les había hablado de que hoy en día ha cambiado todo. Ahora ya tenemos electrónica de potencia, tenemos conversiones de alterna a directa, de directa a alterna, y esos cambios pues provocan también cambios en la onda de señal. Esa de onda de señal, que es la específica para decir si tenemos buena o mala calidad de energía. A materia de resumen, pues esa mala calidad de energía pues se refiere al valor eficaz de la onda senoidal, de la onda de tensión. La onda de tensión tiene un valor pico y tiene un valor medio y tiene un valor eficaz. El valor eficaz es el valor pico entre la raíz de 2 y que asemeja o es la igualdad de decir, es la aportación que me estaría dando una corriente directa, una corriente que no varía en el tiempo, en el caso de una onda de tensión alterna, que en nuestro caso es la corriente alterna. Entonces, el punto 70-71 de ese valor pico, pues es en realidad el valor eficaz. Si yo no conservo ese valor eficaz, si lo tengo variante por problemas eléctricos, por armónicos, por transitorios, me afectan ese valor eficaz, pues a las máquinas que yo tenga conectadas en ese sistema eléctrico también van a ser afectadas por ese valor incorrecto del punto 70-71. Entonces, para esto necesito de esas medidas, necesito de esos analizadores que pueden ser fijos, que pueden ser portátiles para detectar y cuantificar problemas generados para las cargas propias de una instalación. Esa es la calidad de consumo, la calidad que yo tenga en mi red eléctrica y que yo esté consumiendo y que yo tenga dentro del sistema eléctrico. Muchas veces se lo achacamos a la compañía suministradora y decimos, me está entregando una mala calidad de energía. Muchas veces sí, o pocas veces sí, pero en ocasiones nosotros como usuarios también estamos afectando esa red eléctrica y por eso salen normativas como el código de red, que tratan de depurar la red eléctrica nacional del sistema eléctrico nacional, porque es un insumo la materia eléctrica, la energía eléctrica la deberíamos de tomar como una materia prima que tenemos que cuidar y que tenemos que conservar en calidad. ¿Y cuáles son esos problemas a esos eventos o a esa atención suministrada? Pues son eventos que la IEC los ejemplifica, que la norma 610 en México la ejemplifica, que la 71 de CFE también nos la menciona, la 3045 de CFE, nos mencionan ciertos problemas eléctricos o ciertos eventos que tenemos en la red eléctrica. Uno de los eventos que puede afectar una red eléctrica o un equipo, pues es la sobretensión. Sabemos que una sobretensión, pues es un aumento de la tensión
normal o nominal que tenemos en la red eléctrica. Si a esa tensión sufre una sobretensión, pues imagínense la maquinaria, el equipo electrónico que tenemos posterior a eso, que esté alimentado con esa tensión, pues el debilitamiento en aislamiento va a hacer que el envejecimiento prematuro se dé más rápidamente. Y lo vemos en todos lados, o sea, yo le meto más tensión a un equipo que está diseñado a menor tensión, el equipo se va a dañar, va a tener un problema y va a sufrir un daño ese equipo. Si yo le aumento el 110% durante un tiempo, pues ese equipo va a haber sufrido, va a haber dañado su fuente de alimentación, su aislamiento, y al final de cuentas, al envejecer el aislamiento, pues el equipo se va a dañar. Por eso es importante verificar ese valor de sobretensión. Y la norma lo dice claro, hay que vigilar ese valor de tensión eficaz en medio ciclo. En medio ciclo porque ahí tenemos un valor eficaz, tenemos una parte positiva y una parte negativa de la onda senoidal, que ahorita la vamos a ver, y que está enfocada al medio ciclo. Si se dan cuenta, sobretensión medio ciclo, hueco medio ciclo e interrupción medio ciclo del valor eficaz. En el caso de sobretensión, 110%, en el caso del hueco, entre el 90 y el 10% del valor nominal lo consideran hueco, y una interrupción por abajo del 10%. Entonces, ¿qué me va a provocar un hueco? Pues lo que yo les decía anteriormente, pues un mal funcionamiento de equipos porque tienen sensores que si baja cierta tensión, pues se paran, se bloquean, paran un cierto proceso, mermas productivas, paradas productivas. Una interrupción, pues una interrupción es una parada, un stop total de un proceso, un stop total de envío de información. Al final de cuentas es un problema dentro de esa red eléctrica porque falló la alimentación. ¿Y cuál es el origen de esos eventos de calidad? Pues tanto hay eventos de origen externo, como hay eventos internos y como hay eventos por parte de los distribuidores o la compañía suministradora. Si son externos, pues podemos reducir el impacto y en ocasiones podemos prevenir que no sean tan fuertes esos disturbios o esos eventos de calidad, de calidad de la energía eléctrica. Por ejemplo, atmosféricos. Si llegamos a tener algún problema de una caída de rayo, pues lo más conveniente es tener sistemas de pararrayos, sistemas de protección de transitorios y un buen sistema de tierra que derive esa súbita de tensión con esa súbita de corriente y esa súbita de energía hacia tierra, que la dirija correctamente hacia tierra. Por eso es importante analizar cuál es el problema y cómo podemos aplicar diferentes soluciones. Por ejemplo, los animales. ¿Por qué están los animales aquí? En muchas ocasiones vemos que hay roedores, que hay animales que rasgan cables, que rasgan ciertos componentes eléctricos que a la larga pues es una fuga y en ocasiones hasta un cortocircuito entre fases. Obras. A veces alguien está trabajando y daña un cable eléctrico, daña su aislamiento, daña algún equipo electrónico, algún equipo eléctrico y va una sobretensión o una sobrecorriente o inclusive un problema de cortocircuito. En el caso de las distribuidoras, pues es conveniente analizar, es conveniente medir el qué tenemos antes, el que tenemos adentro y el que tenemos detrás. O sea, a veces es conveniente tener un equipo bidireccional que me permita medir esas magnitudes eléctricas y ver si hay una generación, si hay un consumo, pero también es importante en ocasiones tener dos sistemas, dos equipos, uno que esté midiendo la parte de abajo y otro que esté midiendo la parte de arriba, para saber si la distribuidora
está actuando correctamente, si se están disparando sus protecciones y me saca de la energía eléctrica a mi red eléctrica, si hay maniobras en la red, si hay fallos de transformadores, si switchean capacitores, si switchean cargas que a la par me provocan un transitorio en mi red eléctrica y que me daña alguna maquinaria, ¿no? O un paro intempestivo que otra vez merma de producto, merma de un proceso, atascamiento de cierta materia prima y que tengo que parar procesos, tengo que parar máquinas, tengo que parar ciertos procesos que en teoría deberían de ser continuos y por estas paradas, por estas fallas, pues dejaron de ser continuos. Problemas internos. Ya estamos hablando de algo que estoy consumiendo, algo que está consumiendo mi cliente, algo que está consumiendo la energía eléctrica, que pueden ser la industria, que puede estar consumiendo de una cierta forma, ya no senoidal, sino cuando hablamos de armónicos, pues tenemos equipos como variadores de velocidad, inversores, que tenemos carga electrónica no lineal que le llamamos, que esa carga está consumiendo ya no de forma senoidal y está devolviendo parte de ese consumo no senoidal a la red eléctrica. Ya estamos hablando de los armónicos. Vamos a hablar un tema específico de armónicos en posteriores pláticas, pero parte de la calidad de la energía pues son los armónicos. Disparos de protecciones que pueden ser tanto por armónicos, por una subida de corriente, por una resonancia con capacitores, por algún transitorio que haya provocado algún equipo y que haya disparado por tensión algún interruptor, y con mutaciones bruscas, con mutaciones de maquinaria de carga muy pesada que esté switchando en ciertos momentos y que lance transitorios dentro de la red eléctrica, y pues eso tiene solución. O sea, podemos aislar ese tipo de problemas eléctricos, los podemos aislar y podemos continuar con nuestro proceso. Ese sí tiene solución. El método de cálculo de eventos, pues ya lo habíamos dicho, tenemos una onda senoidal periódica en el tiempo. O sea, ¿qué quiere ser periódica? Que se va repitiendo constantemente en el tiempo. En el caso de América, en el caso de México, pues estamos hablando de 60 ciclos sobre segundo. O sea, esa onda senoidal está repitiéndose constantemente con una cierta amplitud, y yo les mencionaba de el valor eficaz y del medio ciclo de la onda que menciona la norma. Yo voy a analizar ese valor eficaz, ese valor ahora ya RMS. ¿Por qué RMS? Porque si mi onda senoidal no es pura senoidal, pues ya no voy a tener un valor pico normalizado, sino voy a tener una onda senoidal deformada, en el cual el valor pico ya no va a ser el valor eficaz, el valor pico entre raíz de 2, sino va a ser un RMS diferente que va a necesitar calcularse por ciertas mediciones o ciertos instrumentos que me permitan tener una exactitud en ese valor RMS. Ese valor RMS pues ya cambia, ya es un valor en realidad true RMS, un verdadero valor eficaz que ahora corresponde a una onda deformada. Y de ahí parte la definición que habíamos visto de algunos eventos de calidad de acuerdo a esta norma. El 110% de sobretensión, entre el 90 y el 10% de hueco, y por abajo del 10% la interrupción. Este sería un ejemplo de un diagrama, de una gráfica de alguna sobretensión o de registros de sobretensiones, de registros de huecos y de registro de interrupciones en una red eléctrica. ¿Qué me daría de información estos registros? Pues me daría primero la fecha, saber cuándo sucedió este evento. Algo muy importante, ¿cuánto duró ese evento? ¿Cuánto duró en tiempo? Y algo muy importante también, el tipo de evento, si fue una sobretensión, si fue un hueco o si fue una interrupción, el valor del evento.
la duración, el valor medio y el valor anterior. O sea, información que me permita decidir por buscar una solución o que me permita identificar qué está sucediendo en mi sistema eléctrico y que si puede afectar o no puede afectar alguna maquinaria que tenga dentro de la red eléctrica. Entonces, además de contar con esos históricos, esos registros, pues me permite como una historia clínica saber qué está sucediendo en mi red eléctrica, saber qué está pasando, con qué duración, con qué periodicidad se está teniendo y en base a esa periodicidad, pues determinar qué está sucediendo en la red eléctrica y determinar básicamente de dónde puede estar proviniendo esos eventos, si es del lado de la compañía suministradora o es de mi lado e identificar qué está sucediendo dentro de la. Por eso es importante guiarnos en ocasiones con las curvas. Por ejemplo, la curva ITIC, que es la misma, muy parecida a la CBEMA, y la CEMIF 47, pues nos habla un poco de un resumen a manera de decir, si caes dentro de esta región, pues tienes un evento que puede provocar algún daño a tu máquina. Si caes fuera de esta región, no pasa nada, tienes un disturbio, pero probablemente la maquinaria ni se enteró y no está causando ningún problema. Si caes dentro de esta región, pues a manera de resumen te dicen, no pasa nada. Tienes problemas de transitorios, pero no hay ningún problema. Por eso es importante esas normalizaciones y la IEC 61430 nos habla específicamente que hay que ver el valor eficaz en ese valor de medio ciclo. En ese valor de medio ciclo es donde yo tengo que registrar y saber qué está sucediendo en la red eléctrica. También la tabla de históricos nos va a dar información completa de cada evento y así podemos analizar y diagnosticar qué está sucediendo en nuestra red eléctrica. La tabla Unipede también es una duración de eventos para distinguir cantidad de eventos, su duración y valor. Entonces, al final de cuentas son gráficas y tablas que nos ayudan bastante como manera de resumen, que es lo que les digo, de un solo vistazo saber si hay eventos de transitorios en mi red eléctrica y qué tanto pueden estar afectando a la calidad de suministro eléctrico o a la calidad de red eléctrica que yo tenga en mi red eléctrica. O sea, problemas debidos a una mala calidad de suministro por parte de la compañía suministradora o por parte interna, ¿no? Cuando ya hablamos de calidad de suministro, pues ya nos enfocamos un poco a la EN 50160. La EN 50160 ya nos habla de problemas que podamos tener dentro de la red eléctrica, pero debido a la compañía suministradora o a la compañía que nos está entregando la energía eléctrica. Y ahí hablamos de valores promedios de RMS cada 10 minutos durante mínimo una semana. Ese mínimo una semana yo lo quiero enfatizar a procesos nominales o a carga habitual que tenga la red eléctrica, porque sí me he encontrado algunos estudios en los que envían con niveles bajos de potencia y me dicen, pues es que así estaba trabajando la planta. Sí, pero la planta tenía varias máquinas que estaban paradas por mantenimiento, que estaban paradas por pandemia, que estaban paradas por baja producción y pues al final de cuentas esa medición me sirve, pero cuando trabaje, cuando hay una carga habitual, pues las condiciones cambian como por ahí dicen. Entonces, lo importante es medir una semana cada 10 minutos, pero con valores de producción normal, de carga habitual, y ahí nos vamos a enfocar nuevamente a la tensión. Vamos a vigilar la tensión y vamos a ver que los valores del 95% estén dentro de ese más menos 10 de tensión nominal cuando la carga esté trabajando correctamente, cuando esté la carga habitual. Valores de flicker. El flicker lo vimos en la anterior ocasión. El flicker es una modulación en la onda de tensión. El flicker es el flicker es un problema que tenemos en la red eléctrica, que flicker,
El significado o la traducción del inglés es el parpadeo. Es un método estadístico que se sacó de diferentes usuarios que detectaban la luz eléctrica como parpadeaba y que causaba una cierta molestia primero visual y posteriormente a nivel cerebro de una cierta variación de la onda de tensión y que provocaba que me tuviera molestias, ¿no? Al final de cuentas es un evento estadístico, se tomaron ciertos valores y se dijo por abajo del valor 1, pues tengo condiciones, por decirlo de alguna forma, no tan drásticas para obtener una molestia. Por abajo del valor 1, por arriba del valor 1 ya tengo un flicker alto. Ese 95% durante una semana hay que estarlo midiendo. Hay mediciones de flicker largo, que es el long time, 2 horas, y el flicker corto, que es el short time, que estamos hablando de 10 minutos. Y pues es el 95% del tiempo de una semana. En el caso de tensión, en armónicos, pues también lo que yo les mencionaba, si mi distorsión de armónica en el lado de corriente está provocando que la onda de tensión también se vea reflejada en un alto nivel de distorsión en tensión, pues necesito verificar esa onda de corriente. Si es del lado de suministrador o si es lado interno, con que yo cumpla con una cierta disminución por el lado de corriente, verificaré como en la medición que les mostré, si es problema mío o es problema de la compañía suministradora. Desequilibrio y asimetría. El 95% de los valores medidos deben de estar por debajo del valor 2. O sea, otro valor que interviene, pues los desequilibrios que tengamos, tanto en tensión como en corriente de nuestro sistema eléctrico. ¿Qué tan desequilibrado está nuestro sistema, tanto en magnitud como en ángulo? Por eso lo vemos en la simetría. Si no tenemos un correcto sistema trifásico, pues perdemos asimetría en nuestro sistema eléctrico y pues va a trabajar con una simetría incorrecta y con problemas en ciertos puntos como lo es la generación. La frecuencia, otro punto importante. Debemos contar con un cierto nivel de frecuencia que no varíe tanto si tenemos 60 Hz, que el 95% del tiempo no esté en ese más o menos 1% de esa frecuencia y así lo dice la norma. Entonces, algo importante que habíamos dicho, necesitamos medir, necesitamos saber dónde estamos parados, necesitamos diagnosticar correctamente la solución, diagnosticar correctamente la problemática y pues alguien que yo les decía como aliado, pues el aliado más completo que tenemos nosotros en Circutor, pues es el CBMA 1500, que es un medidor de tipo tablero. ¿Qué ventajas nos da un medidor de tipo tablero? Pues es un medidor que se va a quedar ahí. Algunas personas, algunos ingenieros que hacen estudios eléctricos, muchas veces dicen, yo tengo el equipo de medición, yo tengo el equipo portátil con el cual te puedo ayudar y diagnosticar la solución a tus problemáticas. Pero también es importante mencionarle a los clientes, si tú cuentas con un equipo de medida fijo, ese equipo de medida fijo te permite seguir ese diagnóstico y ese diagnosis, como les había dicho. O sea, es un equipo que se va a quedar en la casa del cliente, que si yo le vendí una solución a una problemática, pues con ese medidor, que si es clase A, como el A1500 de Circutor, pues ese medidor se queda ahí y el cliente va a ver los beneficios del equipo que yo le di solución o con el que le di solución a su problemática. Y además va a contar con históricos. Y además, cuando llegue a tener otro problema y me vuelva a marcar y me vuelva a hablar, pues yo le puedo decir, oye, tú tienes ahí un equipo de medición, ¿me permites entrar a tu equipo de medición? ¿Me permites ver los históricos? Te vendí un equipo completo, te vendí un equipo clase A, te vendí un equipo que a mí me sirve. Incluso ya no puedo meter o no puedo meter mi equipo portátil porque ya sé que tú tienes un equipo en el cual me sirve a mí de base
para decirte, ¿sabes qué? Ahora vamos a atacar este problema por este lado, este nuevo problema vamos a darle solución porque yo tengo un equipo o tú tienes un equipo el cual me sirve bastante para diagnosticar los problemas. Y ese equipo, les decía, en el caso de Circutor, nosotros contamos con el analizador que es clase A, que tiene certificación de acuerdo a esa norma, que es, aparte de que es un analizador de redes, es un analizador de calidad de suministro, o sea, que mide de acuerdo a la calidad que requiere esa norma, y además es un medidor de energía, o sea, un sistema completo de medición que al cliente le va a ser beneficioso tanto para medir o dar seguimiento a su calidad de energía, como para implementar después a lo mejor algún sistema de gestión o inclusive para certificación de ISO 50001 que vamos a ver más adelante. Esa certificación que requiere de tener históricos y requiere de esa medición continua y de esos históricos. Entonces, nuestro sistema, nuestro medidor de parámetros eléctricos CBMA 1500, pues es un medidor que detecta, que mide de acuerdo a esa clase A, tanto los problemas de calidad de suministro como la medición de diferentes parámetros eléctricos y que también hace la medición de acuerdo a la EN 50160 de mediciones de flicker, de mediciones de asimetría, de medición de asegurar en todo momento ese buen funcionamiento, esa buena calidad de la red eléctrica. Y hace el mismo cálculo que mencionaba anteriormente, detecta eventos en medios ciclos para detectar sobretensiones, para detectar huecos, para detectar interrupciones, y las capturas de esos transitorios las hace en muestreos de 0.13 milisegundos en 60 Hz. O sea, cada 0.13 milisegundos, ¿se imaginan qué tiempo es? 0.13 milisegundos. No es nada de tiempo en el que está muestreando, y después barre la onda y dice el valor eficaz es tal. Aquí hubo un transitorio, aquí hubo un problema eléctrico, y fuera o por abajo de esos niveles de medición, de esas velocidades de captura, pues en realidad ahí están las curvas ITIC, que no me dejarán mentir, y aquí está una curva ITIC dentro del mismo instrumento. Los valores por abajo de esos tiempos en realidad no producen ningún problema dentro de la red eléctrica, no disparan interruptores. Los transitorios de mayor duración son los que llegan a producir disparos y se llegan a enterar interruptores cuando son problemas tanto por tiempo como por nivel de tensión, por amplitud de tensión, tanto en el lado de tensión como en el lado de corriente. Y este analizador, como lo dije anteriormente, pues de un solo vistazo, en la pantalla ustedes tendrán una curva ITIC o una curva de este tipo, de cualquiera de estos tipos, que con un solo vistazo, mediante esos triángulos, me dicen, cayó dentro de esta zona prohibida, cayó dentro de esta zona donde no pasa nada, cayó dentro de esta zona y son tantos eventos. O sea, en un solo vistazo, con solo ver esa gráfica, yo puedo ver qué está sucediendo, qué problema eléctrico tengo y qué tan grave o tan sencillo fue el disturbio eléctrico, ¿no? Qué daño produjo o qué no daño produjo dentro de mi sistema eléctrico. Algo a manera de resumen, algo que toda agente de mantenimiento le gustaría tener para cuando sucede algo y que muchas veces le dicen qué fue lo que sucedió, pues va directamente al analizador de un solo vistazo, sabe qué es exactamente lo que sucedió y, como les mencionaba, si es clase A, me permite negociar con la subcompañía suministradora, me permite negociar con algún proveedor de alguna maquinaria que me diga, ¿sabes qué? Falló tu máquina, falló, necesito garantía, mira, aquí tengo mis registros, no hay ningún disturbio eléctrico que haya provocado el daño en tu equipo, pero el equipo se dañó, necesito la garantía. Yo tengo pruebas, yo tengo un equipo fijo, tengo históricos, tengo un clase A, el equipo es de buena calidad y mira, tu equipo se dañó, tu equipo falló,
tu equipo tuvo un problema eléctrico, tuvo un problema interno, no sé qué razón, qué haya sido, pero aquí están mis instrumentos de medición y en ninguno está registrado que hubo un problema interno ni externo que haya provocado que tu equipo se haya dañado. Pero si yo no tengo esas herramientas, pues el proveedor fácilmente se lava las manos, dice, no aplico garantía, dice, son tus armónicos, no funciona mi máquina por tus armónicos. Entonces, todos esos problemas eléctricos se pueden evitar o todas esas disputas y esas negociaciones se pueden evitar fácilmente si yo cuento con un histórico, si cuento con un equipo certificado clase A, y claro que me va a avalar bastante el contar con ese histórico, con esa medición. Podemos tener históricos, podemos tener registros. Esos históricos, como les decía, me pueden servir para implementar una gestión y obtener una ISO 50001. O sea, todo lo que sea medir me va a decir en dónde estoy parado, qué problemas tengo, y si tengo un histórico, pues con mayor razón. Cuando alguien sufre de presión, cuando alguien sufre de glucosa, de diabetes, el médico muchas veces le recomienda estarse midiendo constantemente el nivel de glucosa en la sangre. Al que tiene presión arterial alta o baja, constantemente le dice, tómese los valores de presión en la mañana, en la tarde, y vemos cuáles son sus niveles. En el caso de la calidad de energía eléctrica, si yo cuento con un equipo de medición constante, pues voy a tener esos registros y no me voy a preocupar por saber qué pasó, por qué se paró tal máquina, por qué se paró la producción, por qué tengo bajo factor de potencia, por qué tengo distorsión armónica, por qué se me dañó mi transformador, por qué se me dañaron mis motores, por diferentes problemas que día a día los de mantenimiento tienen en su red eléctrica. Teniendo un equipo de medición, ellos estarían en todo momento con un histórico de datos. Y como yo les menciono, muchas veces ustedes se pueden apoyar en esas mediciones. Dejarle su equipo de medición, dejarle su equipo instalado correctamente. Algo importante, yo he entrado a muchas subestaciones en toda mi experiencia laboral y pues en no sé cuánto porcentaje, pero es alto, muchos de los instrumentos de medición que hay en los tableros tienen mal la relación de corriente, tienen mal la polaridad, tienen una incorrecta configuración, o sea, están midiendo de manera incorrecta. Al final de cuentas, un medidor es un procesador de señal, por eso el equipo círcuito se llama CBM, porque en realidad es un medidor de voltaje y corriente. Todos los instrumentos de medición hacen eso, miden voltaje y corriente. De acuerdo a procesamiento de datos, calculan los demás valores, pero en realidad lo que están recibiendo es tensión y corriente. Y una vez que yo detengo esa medición, pues ya empiezo a hacer las acciones preventivas de identificación de la calidad de la energía eléctrica y de control de los parámetros, lo que decíamos al inicio en el significado. Detrás de esa calidad debe de haber un control de esos parámetros eléctricos, debe de haber capturas de forma de onda. Anteriormente yo recuerdo que con el primer analizador que tuve en mis manos de Circutor, era un analizador en el 99, un analizador pequeño, un analizador que para esos tiempos pues medía armónicos, medía flicker, medía disturbios transitorios, pero algo muy importante, en su pantallita nos mostraba las formas de onda de tensión y de corriente, nos mostraba los armónicos en espectro armónico, nos mostraba esa forma de onda, forma de onda para decir, ¿es una onda senoidal pura o es una onda deformada? Si es una onda deformada, pues el valor RMS se me va a mover y pues voy a tener un valor RMS muy distinto al que debería tener con la onda senoidal pura, una onda senoidal de 60 Hz. Y tener en ese mismo medidor una función tipo osciloscopio en tiempo real. ¿Por qué osciloscopio? Porque sabemos que un osciloscopio nos da a manera de detalle los distintos disturbios en ciclos pequeños de tiempo y en valores grandes de amplitud.
O sea, detecta tanto problemas eléctricos como desequilibrios en la instalación y que las puedo ver en la pantalla del medidor. Algo muy importante, hoy en día el auge de la tecnología y el auge de hacerlo más fácil, pues ya hay equipos de medición fijos con pinzas amperimétricas de tipo flexible que se pueden instalar correctamente o sencillamente en un sistema eléctrico. Nos hacen la vida fácil estos de Circutor. Nos permiten tener sensores mucho más prácticos, mucho más sencillos de instalar y hace que sea más sencilla la instalación. También les mencionaba que algo muy importante, si ya cuento con estos medidores, ¿por qué no integrarlos y hacer un sistema de gestión energética? Un sistema de gestión energética que en todo momento, como este medidor es medición de energía, medición de calidad de suministro, medición de parámetros eléctricos, pues ya puedo tener una completa radiografía de mi sistema eléctrico y inclusive con unas ciertas entradas, con unas ciertas salidas, donde yo puedo meter señales de agua, señales de gas, señales que intervienen en mi proceso de producción, y todo eso aunado, pues hacer un sistema de gestión de tipo energético indispensable para la certificación ISO 50001. Ya no nada más la área eléctrica, sino un sistema energético que involucre todo el sistema de producción, que involucre agua, que involucre gas, y pues a la vez tener un sistema en un tipo SCADA, que me permita tener toda esa información registrada en históricos y que va a ser clave para conseguir una certificación con ISO 50001. Algo muy importante. Yo les hablaba de la competitividad, pues hay que tener un balance energético dentro de ese sistema. ¿Y cómo voy a conseguir ese balance energético? Pues el qué tanto demando de energía eléctrica, en cómo reparto esos consumos energéticos y algo muy importante, las emisiones, que hoy en día el efecto de calentamiento global, pues cada vez que producimos energía eléctrica de cualquiera de las formas, pues hace que tengamos una cierta emisión a la atmósfera de CO2, y si yo consigo bajar esos niveles de disminución de consumos o hacer un uso racional de la energía eléctrica, pues voy a tener esos balances también en las emisiones de CO2. O sea, voy a ser una empresa socialmente responsable con el medio ambiente, porque voy a obtener esos balances de emisiones por un correcto consumo de energía eléctrica. Y para las personas que requieren una medición de tipo portátil, que pueden ser personas que están buscando un medidor para hacer mediciones puntuales o para diagnosticar a ciertas empresas, pues Circutor también cuenta con un equipo que es el MyBox. El MyBox, que vamos a darle un poquito de más promocional 1500, porque ahorita vamos a ver las ventajas. Yo les mencionaba en los años 1990 de la R5. El R5 era un analizador que tiene una pantallita que veíamos las formas de onda, que veíamos el espectro armónico, y hoy en día el MyBox es este aparatito que vemos del lado derecho, que en una primera instancia diríamos, oye, tú me hablabas de un display, me hablabas de formas de onda, me hablabas de espectro armónico, me hablabas de cierta información que contabas en la pantalla. Ahora, ¿por qué tienes una pantalla más reducida? ¿O de qué estás hablando ahora, ¿no? Pues la ventaja tecnológica que tenemos hoy en día y que esta pandemia nos ha acelerado en estos procesos, pues es tener en la tablet o en el celular que nosotros tenemos, en el smart que nosotros salimos de casa y lo primero que buscamos es ¿dónde está mi celular? Pues tener la información del analizador, o sea, tener la forma de onda, tener el espectro armónico en mi celular, tener el espectro armónico, tener los disturbios, tener las formas de onda, tener todas las variables eléctricas en el celular. Este equipo, el 1500, cuenta con dos antenas, una antena Wi-Fi que me permite tener comunicación con el celular mediante una app, mediante un aplicativo,
Vía Wi-Fi yo me comunico con la app. Este sirve como router de Wi-Fi y me estaría dando comunicación celular, MyBox celular, pero no nos quedamos ahí. Cuenta con otra antena que nos permite tener comunicación 3G. Muchos dirían ya tenemos 5G, pero en realidad lo que estamos mandando son datos. Para datos, 3G es primordial. Para 5G, pues ya estaríamos hablando de voz, de video, de ciertas anchos de banda mucho mayores, de ciertas velocidades mucho más grandes, pero el envío de datos con 3G es suficiente. Entonces, tenemos una comunicación 3G, ¿a dónde? A un espacio en la nube. Cuando usted adquiere un MyBox, en realidad está comprando un tipo módem, un analizador de redes eléctricas, un clase A, pero que tiene comunicación con la nube. ¿Para qué me va a servir tener comunicación con la nube? Pues yo puedo tener instalado el equipo en una distancia lejana y puedo estar monitoreando el analizador, ya sea con mi celular o con una computadora a través de la nube, a través de 3G, a través de una red. Si yo lo conecto a la red de mi casa, por ejemplo, al módem de mi casa, le estaría dando acceso a Internet, le estaría dando acceso a la nube y a través de la nube y a través del MyBox estaría yo intercambiando la distinta información para comunicarme con mi celular, con la app, con el 3G o con la red Ethernet. Yo estaría comunicándome con el celular vía Wi-Fi hacia la app. Puedo, además de comunicarme, puedo configurar remotamente y puedo registrar datos en la nube. O sea, el costo del equipo me permite tener de forma gratuita, descargando de Play Store, tanto en Android como en iOS, el app del MyBox de forma gratuita. No tengo que invertir más. Tengo la información en el celular, tengo la información en la tablet, de forma gratuita con la descarga de esa app. Tengo la descarga en la nube, un espacio en la nube, también de forma gratuita que me permite comunicarme con el analizador. O sea, tengo registros en la nube, tengo visualización en tiempo real de los valores, tengo envío de alarmas, envío de correos electrónicos de alguna alarma específica, tengo la posibilidad de iniciar y parar algún registro de grabación a manera remota desde mi celular o desde mi tablet. O sea, yo tengo el control total del analizador desde una tablet. Puedo acceder a los datos que tiene el analizador desde la nube con alguna computadora, con la app. Yo puedo visualizar los registros anteriores. O sea, tengo toda la información en el analizador, en la nube, en mi app y si descargo los datos en mi disco duro. O sea, tengo 14 gigas de información o puedo tener hasta 14 gigas de información en ese analizador. Muchos dirán otra vez, 14 gigas, hoy en día es poco, ¿no? 14 gigas. En realidad, volvemos a lo mismo. Son 14 gigas de datos. No es ni películas, no es video. Tenemos 14 gigas de pura información eléctrica o variable física, como ahorita lo vamos a ver, de los parámetros de la red eléctrica. Tengo 14 gigas de información, bastante información. Tengo la posibilidad de tener diferentes archivos o ficheros, que el término castellano ficheros, tengo diferentes archivos que yo puedo tener almacenados en mi disco duro, en mi MyBox, y que puedo consultar y que puedo representarlos o ponerlos cierto nombre a cada archivo. A un archivo le puedo llamar subestación 1, al otro subestación 2, al otro subestación 3. O sea, los distingo, los diferencio de cada archivo y cada archivo tiene su periodo de medición y cada archivo me va a representar una medición en un punto puntual de medición
y que después podría analizar con el software, que también es gratuito, que se descarga de la página de Circutor. Entonces, ya he hablado muchas cosas de forma gratuita. Una app, comunicación con mi celular de forma gratuita, comunicación con la nube de forma gratuita, el software de forma gratuita y un equipo clase A que me va a medir sobre tensiones, huecos, interrupciones y transitorios de acuerdo a la norma y que me va a medir parámetros de calidad de acuerdo a la N50160. Entonces es un equipo muy completo, que tiene comunicación Wi-Fi, que tiene comunicación 3G, que esta comunicación, como lo decía anteriormente, me permite cerrar el círculo de comunicación porque tengo un equipo que bien me sirve para análisis de calidad de la energía, pero con estos adelantos tecnológicos y aprovecharlos de manera correcta, pues me va a servir para tener otras opciones de evaluación. Muchas veces les digo, ustedes pueden instalar el equipo en una región diferente a la que están ubicados y remotamente estar analizando y visualizando cómo están midiendo el analizador. O muchas veces no tienen tiempo de desplazarse o tienen diferentes eventos o tienen más trabajo y mandan a alguien a instalar. El instalador es bueno y instala bien, pero no tiene modo de configurar, no se le da la configuración, pues yo remotamente entro y configuro el equipo. Él lo instala, yo lo configuro remotamente. Muchos dirán, ok, lo instala y se equivoca en la polaridad, pues sepan que remotamente puedo entrar a configuración y yo puedo cambiar la polaridad si es que detecto que las potencias algunas están negativas y no le digo intercambia la polaridad de las pinzas amperimétricas, pero sí le digo, ¿sabes qué? O que ya lo instalaste, déjame checar, cambio la polaridad, cambio inclusive las tensiones. A veces uno se confunde, pone tensión fase 1 y corriente fase 3. El factor de potencia va a ser erróneo porque intercambié las puntas de tensión con las de corriente. Pues remotamente puedo hacer esos cambios. Remotamente desde la app, desde la nube, yo puedo hacer esos cambios, tanto de polaridad de las pinzas amperimétricas como de los faseos de tensión con respecto a corriente. Y eso lo voy a ver fácilmente en la medición. Potencias negativas, polaridad incorrecta del TC. Factor de potencia muy bajo, 0.10, 0.20, ahí no me concuerda la señal de tensión con la señal de corriente. Entonces, algo está sucediendo, no es la fase correcta de tensión con respecto a la de corriente. Y pues este es el equipo en sí que nos mide los parámetros eléctricos. Si ven diferentes puntas, pues son las entradas de tensión, las entradas de corriente, las dos antenitas tanto para Wi-Fi como para señal de 3G, instalando un chip de cualquier telefónica. Yo solo doy de alta la telefónica. Si contrato un plan, pues contrato un plan de datos y tendría comunicación remota. Tengo bastantes clientes donde se están comunicando con el analizador de forma remota y lo están haciendo a través de 3G. En todo momento saben dónde está su analizador. Es como si supieran dónde está su celular porque tienen la comunicación vía 3G. Tengo medición de señal de tensión de referencia de tierra, entrada de medida de corriente de fuga. Puedo medir en baja tensión directamente y en media tensión también puedo medir. Ahorita les voy a pasar unos ejemplos de algún proveedor, de algún distribuidor que tenemos en la zona de San Luis Potosí, que acaba de hacer mediciones en media tensión y que también le dimos pláticas a la gente que tiene dentro de su misma empresa y que nos hicieron esa pregunta, ¿puedo medir en media tensión? Claro que puede medir en media tensión. Ahorita vamos a ver cómo se hace esa medición. O sea, tenemos la app, como yo les decía, puede estar en Play Store, puede estar en App Store, o sea, tenemos la app para todo tipo de celular, se descarga gratuitamente y yo ya tendría la información de mi MyBox, la información de mi analizador en el celular. ¿Qué sucede en la nube? En la nube también tengo una cuenta
con un correo electrónico que yo ponga, que yo tenga en esa red eléctrica, en esa red, que yo tenga confiable y que yo diga, este es mi correo electrónico, este es al correo que voy a recibir las alarmas, porque yo puedo programar alarmas en este analizador. Yo puedo decir, si sube la tensión, si sube la corriente, si sube este problema, mándame una alarma. ¿A dónde va a estar esa alarma? Pues al correo electrónico. Ese correo electrónico, una vez que yo baje la app, pues me registro con ese correo electrónico. Si es en la nube, pues también me registro con ese correo electrónico. Si es esa alarma, ahí me van a llegar los avisos de alarma, pero esa alarma puede ser que sea por correo electrónico, o yo puedo decirle, ¿sabes qué? Actúa una de sus entradas para decir qué está sucediendo y qué está teniendo de problema la red eléctrica de acuerdo a cierta variable eléctrica. Me va a mandar una señal a una de sus salidas del medidor, o me va a enviar un correo, o me va solo a registrar el evento, o de plano no me va a registrar nada. O sea, tengo diferentes opciones para ir midiendo y para ir diagnosticando y teniendo el histórico de todos los problemas que tenga en la red eléctrica. Y ese espacio en la nube, pues es una parte importante. Es una parte importante porque yo me comunico vía www.mybox.es, me comunico hacia el analizador. Si yo tengo distintos analizadores, pues me voy a comunicar a cada analizador. Voy a ver las gráficas en tiempo real, voy a ver cómo está midiendo en tiempo real ese MyBox, voy a analizar, puedo hacer un zoom, puedo imprimir, puedo configurar el equipo a distancia, puedo iniciar grabación, puedo parar grabación, puedo ver históricos grabados en el analizador. O sea, puedo hacer lo mismo que si tuviera de frente el equipo. Lo mismo como si tuviera la app y estuviera trabajando con el equipo en modo Wi-Fi. O sea, yo pudiera estar visualizando el analizador, estaría como si lo tuviera enfrente. O sea, cerramos el círculo, como habíamos dicho, a distancia, pero en todo momento estoy verificando el analizador. Puedo imprimir esas gráficas, puedo descargar datos, puedo compartir esa información con algún compañero, puedo descargar el archivo y compartir esa información con el compañero, puedo parar de grabar. Yo les decía, mando a alguien a instalar y paro la grabación y después le digo solamente desinstale el equipo, yo ya tengo la información, tú solo desconecta el equipo, apágalo, que yo desde distancia pararé la grabación. Puedo decirle, ¿sabes qué? Ahora conéctalo en otra red eléctrica, en otro transformador, en otra subestación, y desde distancia cambio el número de archivo para una nueva medición. Cambio a lo mejor los registros, el periodo de registros. Cambio los tiempos de duración de registros. Cambio el nombre del archivo. Inicio la grabación. Puedo hacer cambios que yo requiera de configuración a distancia y esta persona solamente instalará el equipo y yo a distancia estaría haciendo todos esos movimientos, todos esos cambios. Les decía que esta medición normalmente, este tipo de mediciones se hacen en baja tensión, pero al ser un medidor de clase A y muchas de las normas o normativas como código de red nos dice la medición hay que hacerla en el punto de acoplamiento, pues este medidor también se puede hacer mediciones en media tensión. ¿Cómo hacemos estas mediciones de media tensión? Pues yo le pedí un distribuidor que tenemos en San Luis Potosí, a Grupo GEMSAM, que nos apoyara con unas ciertas fotografías de la experiencia que tienen ellos con el analizador MyBox, y me compartió algunas. En este ejemplo lo que estamos viendo están midiendo media tensión a través del medidor de CFE, donde están las entradas de corriente, donde están las entradas de tensión, pero en el lado de baja tensión, que están referenciadas a los TCs y a los TPs de media tensión, y
qué obtengo en las gráficas y qué obtengo en los valores en el celular y en el MyBox. En realidad lo que obtengo pues es el valor de media tensión. Yo programo en el analizador pues el transformador de potenciales de 14.400 a 120, le programo esa relación y en el analizador yo estaría viendo los voltajes de 13.800, de 13.200, dependiendo de qué nivel de señal de tensión tengo en esa red eléctrica. Estaría viendo la calidad de la energía eléctrica. Estaría viendo la corriente eléctrica, estaría viendo los valores de media tensión referenciados en baja, estaría viendo los valores de distorsión armónica, los valores de flicker, los valores de desequilibrio, estaría viendo las sobretensiones, estaría viendo los valores de caídas de tensión, los huecos. Entonces, en todo momento yo estoy vigilando la media tensión con el MyBox a través de unas pinzas de 5 amperes, que son unas pinzas pequeñitas que se instalan en el medidor o cerca de los medidores. Muchas veces también tenemos instrumentos, relés de protección que tienen señales de media tensión a baja tensión, relés de protección que tienen señales de corriente, con secundarios de corriente, que yo solo instalo la pinza de 5 amperes, programo la relación y estaría teniendo un completo diagnóstico de media tensión con un instrumento de baja tensión. Eso todo mundo lo hace, todo mundo hace ese tipo de mediciones para hacer las referencias en media tensión, y en media tensión estaría visualizando la calidad de suministro. Inclusive si abajo pongo equipos de medición en baja tensión, pues estaría viendo la calidad de suministro del lado de baja tensión y estaría viendo la calidad de suministro del lado de media tensión. Y si tengo esas ambas comparativas, pues yo podría saber qué está sucediendo en el modo de calidad de suministro, si es la compañía suministradora la que me está entregando una buena o mala calidad de energía, o yo internamente estoy provocando esa mala calidad de la energía. Las soluciones las vamos a ver poco a poco, pero dentro de las soluciones pues están armónicos, filtrado de armónicos, a través de equipos pasivos y a través de equipos activos. Transitorios de tensión, muchas veces hablamos de transitorios, hablamos de los niveles, pero muchas veces decimos, ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, ¿qué puedo hacer si tengo transitorios de tensión? Pues hay protectores de transitorios, pero yo les decía, ok, hay protectores de transitorios, pero si no tengo un buen sistema eléctrico, perdón, un sistema de tierras, por muy bueno que sea el supresor de transitorios, si no deriva correctamente ese transitorio, pues el transitorio se va a mover por el lado donde le ofrezca menos conductividad. Y si esa menos conductividad es un equipo sensible dentro de mi red eléctrica, pues no me va a ayudar nada en que yo tenga protectores de transitorios. Yo he tenido experiencias en las que muchas veces buscamos por el lado de fuerza, por el lado de corriente alterna, y a veces los transitorios, en industria tenemos señales 4 a 20, tenemos señales de 24 volts, tenemos señales Ethernet, o sea, señales de comunicación, tenemos señales de tipo radio, o sea, tenemos distintas señales hoy en día en la red eléctrica, que si un transitorio se cuela por alguna de esas señales, pues va a afectar la maquinaria que se tenga en ese punto en cuestión. Por eso, aunque tengamos un buen sistema de tierras y aunque tengamos controlada la parte de tensión de fuerza, pues el transitorio puede ser por el lado de comunicaciones, y yo he tenido experiencias en switch de tipo Ethernet, de esos electrónicos de grandes marcas, que se dedican a esos switch Ethernet muy potentes, muy industrializados, que se han dañado por transitorios que no necesariamente vienen de la red eléctrica, sino es un transitorio inducido por tierra y que además no es de tipo atmosférico, sino a veces es tipo interno, un transitorio de alguna máquina
un switcheo de una carga importante que lanza un transitorio a la red eléctrica, que se induce por el cable, que se mete por el lado de comunicaciones, que se mete por la señal de 420, que se mete por la señal de 24 volts, y no necesita hacer ni un rayo, no necesita hacer una sobretensión por el lado de tensión de fuerza, por el lado de 480 o de 240, por el lado de 13 kilovolts, por el lado de 23, sino fue un transitorio por tierra, por un transitorio provocado por 220, por una señal de 420, por una señal de 24 volts que se metió al equipo, y no necesita hacer los miles de volts para dañar un 24 volts o para dañar a un equipo de una señal de 420 miliamperes. Con que sea una tensión superior a la de diseño, con eso basta para que se esté dañando esa tarjeta electrónica. Y muchas veces protegemos por armónicos. Decimos son los armónicos. El clásico fantasma de que se están dañando esos switches electrónicos y nos vamos por los armónicos. No son los armónicos. Nos vamos por el nivel de tensión. Vendemos una UPS. Le decimos al cliente, con esta UPS online vas a ver que se te quedan todos tus problemas. Vendemos un equipo tiristorizado de reactiva que le decimos, con este equipo todos tus transitorios se te van a mitigar porque vas a tener una regulación de tensión. Y casualmente se tiene la regulación de tensión, pero el daño en la maquinaria, en especial en la tarjeta electrónica, se sigue presentando porque fue un transitorio aleatorio, no fue periódico. Y no damos exactamente con lo que está sucediendo. Les digo, no todo es transitorio por el lado de alimentación. Puede ser un transitorio por el lado de señal 420, por el lado de señal Ethernet, o puede ser EMIs conducidas, señales de alta frecuencia que estén variando procesos. Hoy en día mucha maquinaria es de tipo plastificado, de tipo sellado térmico, de altas frecuencias que en realidad me están conduciendo ciertas frecuencias a la red eléctrica y están entrando por el cable y hacen que mis procesos sufran por señales incorrectas a la hora de que están mandando órdenes. Por ejemplo, control numérico, señales que ya no estén haciendo el mismo proceso y que están mandando un proceso defectuoso. Entonces, la materia prima se daña, la materia prima se merma, y a nivel de producto yo pierdo competitividad porque tengo que incrementar el costo del producto. Si antes me costaba tanto dinero hacer un producto, pues con tantos fallos que tuve en el mes, con tantas mermas que tuve, pues ahora me sale más costoso ese mismo producto. Y si yo tengo competencia, pues la competencia está vigilando su calidad de la energía eléctrica. Entonces, si yo tengo una buena calidad, pues en realidad estoy cumpliendo a que yo ya no tengo esos paros de producción, a que yo no tenga esas paradas que hacen que mi producto se atasque, que mi producto deje de producirse ciertas horas, ciertos minutos, paros de producción, pierdo competitividad. Y si yo dejo de tener esos problemas, es porque estoy haciendo un control de esa calidad de energía. O sea, estoy dándole más vida útil, estoy ampliando la vida útil, o por lo menos conservando la vida útil normal que debería tener ese transformador, normal que debería tener esa máquina, normal que debería tener ese proceso, porque estoy cuidando la calidad de la energía eléctrica. Si yo no cuido esa calidad de la energía eléctrica, pues la máquina se va a parar, la máquina va a fallar, va a tener un envejecimiento prematuro como lo habíamos visto. O sea, al final de cuentas, yo como agente de mantenimiento, yo lo que quiero tener es menos problemas del día a día, o sea, menos llamadas de atención, menos intervenciones dentro del proceso de producción. Si todo trabaja continuamente, tengo, como dicen en seguridad, 0 incidentes, o sea, en este mes hubo 0 incidentes. Lo mismo la gente de mantenimiento, si tiene un medidor fijo, si tiene un medidor portátil y está controlando su calidad de la energía eléctrica, pues ¿por qué no una palomita? 0 incidencias de problemas eléctricos, 0 incidencias por una mala calidad de energía
0 incidencias por daño a máquinas. Hay plantas que ya tienen hasta un embobinador de motores, tienen un departamento que embobina motores porque ya saben que los motores se les dañan continuamente. Hacen el cambio de motor, hacen el embobinado por el otro que se quemó, y por qué no estar vigilando estos valores de calidad de la energía para subsanar estos problemas y en todo momento tener registros de toda esa calidad de la energía. Lo que yo les mencionaba, diagnosticar correctamente, saber dónde voy a medir, con qué objetivo voy a medir. No es lo mismo un estudio de armónicos que un estudio de calidad de red, que un estudio de código de red, que un estudio porque ahí tengo un problema, porque se me quedan tarjetas, porque tengo paro de interruptores. Cada medición va a necesitar un cierto periodo de medición, un cierto periodo, por ejemplo, para medir cuando hay carga habitual, cuando se tienen las condiciones habituales. Si yo mido una carga, por ejemplo, si voy a medir armónicos, pues no me conviene medir cuando hay baja carga, cuando los variadores están fuera, cuando la carga electrónica está fuera, cuando sé que hay bancos de capacitores que puedan estar amplificando la distorsión armónica. Medir sin banco de capacitores y medir con banco de capacitores me va a dar una información clara de dónde estoy parado. Si yo tengo quemas de tarjetas, pues medir los disturbios eléctricos. Si recabo toda la información y digo, pues es todos los lunes a cierta hora, todos los jueves a cierta hora, pues a esa hora voy a medir. ¿Para qué mido toda la semana? ¿Para qué desperdicio mi analizador durante mucho tiempo si sé la hora específica, si sé el día específico en el que se están produciendo los disturbios, y en ese momento pues medir? Pero si yo no hago ese recabamiento de información, pues lo que decíamos es una medición a ciegas de estar midiendo y a ver qué encuentro, ¿no? Es como si llegara el doctor y les dijera, les voy a hacer una tomografía y a ver qué encuentro. Le voy a hacer rayos X y a ver qué encontramos, ¿no? Pero si tengo ciertas afectaciones a manera quirúrgica, puedo decir, pues si te duele la cabeza y últimamente has tenido mareos y últimamente tienes vómito y eres un hombre, pues embarazado no estás, pero a lo mejor vamos a ver por el lado de glucosa, vamos a ver tus niveles de glucosa, vamos a ver tus niveles de triglicéridos, vamos a ver tus niveles de colesterol, y nos enfocamos a algo importante que le sirva al médico para indicar que puede ser presión alta, que puede ser glucosa, que puede ser una afección mayor, si me duelen los pulmones, si tengo problemas en el hígado, si tengo problemas en los riñones. O sea, hay que identificar qué voy a medir, qué problema tengo, cuál es el objetivo de la medición, y en base a eso atacar el problema y después el diagnóstico. El diagnóstico tiene que ser certero, y en caso de que no sea certero, acercarnos lo más posible con la información que me pueda dar el cliente, con la información que pueda recabar de mi analizador, con la información que registra el analizador, y después hacer el diagnosis. La diagnosis es verificar posteriormente a la solución cómo está trabajando ahora el sistema. Si le dimos correctamente el antibiótico, si le dimos una sola pastillita momentánea que le va a aminorar el dolor, pero después vamos a hacer una cirugía mayor, una extracción de muelas, le dimos una pastilla para el dolor, pero es necesario quitar esa muela. Necesitamos hacer una limpieza, necesitamos poner algo a esa muela. O sea, hay que determinar la solución óptima. Y en la red eléctrica, les decía, filtrado de armónicos, si tengo bajo factor de potencia, pues voy a tener que colocar un banco de capacitores. Si ese banco de capacitores va a ser con reactor, va a ser sin reactor, va a ser tipo tiristorizado, va a ser de la nueva gama que son activos, que compensan a mayor velocidad, pero ahora sí capacitores. Si tengo inductiva, si tengo capacitiva, pues de la nueva gama que me compensa ambas, inductiva y capacitiva. O sea, la calidad es el control total de ese valor eficaz, mantenerlo lo más viable o lo más cercano al valor eficaz que tenía inicialmente de una onda senoidal. Y todos esos disturbios sobre tensiones, armónicos, flicker, pues me van a deformar esa onda senoidal,
me van a ver afectado ese valor de valor eficaz. Entonces, este medidor, tanto el A1500 de Circutor como el MyBox de Circutor portátil, es un claro ejemplo de analizadores clase A que nos van a servir para continuar con ese objetivo que es la calidad de la energía eléctrica. Saber dónde estamos parados, tener mediciones en base a una normatividad, en base a una clase A, que me permita diagnosticar qué está sucediendo en materia de calidad de la energía eléctrica. Y pues, ¿qué voy a medir? Como les decía, en realidad pues voy a medir tensiones, corrientes tanto de neutro, corrientes de cada una de las fases, las potencias, saber cómo se está comportando la potencia activa, que es la única que nos produce trabajo. Las potencias reactivas no nos producen trabajo. Por decirlo de alguna forma, no somos eficientes si estamos consumiendo potencia reactiva, inductiva en el caso de los motores y capacitiva en el caso de los capacitores. La compensación de ambas hace que se reduzca mi potencia reactiva, hace que se mejore el factor de potencia. Entonces tendría una potencia activa más completa, más utilizada para trabajo, enfocada únicamente a trabajo, y no tendría reactivas, y la aparente pues sería muy igual a la activa. Estaría midiendo en todo momento la frecuencia, el factor de potencia, señales claras que tendría en mi instalación eléctrica para decirle al usuario, o para, si yo soy usuario, decirme a mí mismo si cuento o no con una calidad correcta. Y el código de red es esa normativa que hoy en día tenemos para decir qué tan buena calidad de la energía eléctrica tenemos en nuestras redes eléctricas, y que intervienen todos los usuarios del sistema eléctrico nacional, tanto desde la generación, la transmisión y la distribución. Y a nivel usuario, pues como por ahí dicen, si no hubiera centros de carga, pues tampoco habría consumos de energía eléctrica. Si no está el centro de carga, que es el consumidor, pues ¿para qué quiero una energía eléctrica? Yo cuando inicié mi carrera en el nivel superior, en nivel medio superior, perdón, en Boca 4, en el CECIT 4, en el Instituto Politécnico Nacional, yo entré en el área de electricidad, y en ese entonces no tenía mucho conocimiento del área eléctrica, y yo me enfocaba únicamente en las instalaciones de casas, de industria, y yo decía, pues únicamente instalación eléctrica, pero yo no sabía de toda la problemática y de toda la calidad que después se iba a tener en materia de energía eléctrica. Y hoy en día, pues la energía eléctrica es básica para el crecimiento de algún país. O sea, el desarrollo de un país interviene bastante la energía eléctrica. Y tenemos, como yo les decía, muchos aliados. Hoy en día no solo de las hidroeléctricas, de las centrales eléctricas, tenemos esos aliados. Un aliado especial, como por ahí dicen, que son sabias palabras, pues está el sol, está el viento, son aliados que tenemos en la naturaleza, que no se nos van a acabar, no se nos acaba el sol, no se nos acaba el aire, el viento, y que mueven turbinas, que hay generación a través de fotovoltaica. Entonces tenemos unos grandes aliados para continuar en materia de energía eléctrica y en materia de visualización o verificación o monitoreo de esa calidad de la energía eléctrica. La energía eléctrica se quedó en este mundo, y cada vez ocupamos más la energía eléctrica para todos los aspectos. Cuando hay un apagón, cuando carecemos de esa energía eléctrica, todo el mundo se mueve porque todo se para, pero se mueve para hacer las cosas, porque está uno acostumbrado a no moverse, porque todo se mueve con la energía eléctrica, que cuando hay ese apagón, todo el mundo dice, ya se fue la energía eléctrica, ya se fue el internet, ya se fue esto, ya se fue la televisión, ya se fue que el aire acondicionado, que el agua para el bombeo de plantas, que ya se fue todo, se paralizó todo, inclusive el transporte ahora eléctrico. Si no hay energía eléctrica, pues todo se para. Y esos aliados, que es la naturaleza, que es el viento, que es el sol,
pues nos ayudan bastante para continuar con esa energía eléctrica. Nos da un soporte más cuando hay alguna falla en materia de suministro eléctrico. Las marquesinas, las fotovoltaicas, nos ayudan bastante para continuar con esos servicios en materia de energía eléctrica. Entonces, la calidad de energía eléctrica se volvió algo indispensable para monitoreo y para el control. Y si yo cumplo con esa calidad de la energía eléctrica, pues las conclusiones son las que hemos resumido en estas láminas que hemos visto. Por el lado de tensión, revisar todos los eventos que pueda yo tener por el lado de tensión, huecos, transitorios, armónicos, que me van a evitar tener paros productivos, que esos paros productivos al final de cuentas son dinero, una planta que deja de producir, acabo de entrar a una cervecera y en esa cervecera no doy los datos porque muchos que han entrado a esa cervecera pues identifican claramente qué cervecera es, pero hay un panfleto ahí en esa cervecera que dice que si hay un paro de producción por cualquier razón, la merma de producto al año es de bastantes millones de toneladas de merma, de toneladas de producto de esa materia prima para elaborar la cerveza, y hacen un registro, hacen una hacen un listado de todos los componentes que intervienen en esa cerveza, tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto, y todas las toneladas que se dan al año por 15 minutos, por una hora de paro de producción. Entonces, un paro de producción es dinero que se deja de ganar para las empresas, un paro de producción es merma de producto, un paro de producción es baja competitividad, un paro de producción debe ser un jalón de orejas, porque no estoy verificando por qué se dio ese paro de producción. Si se dio porque una máquina falló, y por qué falló esa máquina. Si fue por mala calidad de energía, pues hay que subsanar esa calidad de energía. Hay que medirla primeramente y después atacar ese paro de producción. Reducción de OPEs, reducción de esos procesos productivos, o sea, de mantenimiento. Si yo estoy gastando mucho en mantenimiento porque hay máquinas que se me traban, porque hay máquinas que se me dañan, pues cuando yo conserve una calidad de energía correcta, pues esa reducción de OPEs, esa reducción de gastos en sistemas operativos, pues me va a permitir tener ahorros, voy a bajarle costos al producto, voy a volverme más competitivo, saltos de protecciones. Cuando hay caídas de tensión, pues los transitores hacen que se boten protecciones, que haya roturas de máquinas. A veces las máquinas, como trabajan con un cierto nivel de tensión, no hay un par correcto, pues se pueden trabar y pueden tener roturas de maquinarias, mal funcionamiento de maquinarias, los procesos de PLCs, de control numérico, no son los adecuados porque no recibió la tensión correcta, porque los niveles de tensión no fueron los correctos. Aumento de fugas por EMIs conducidas, o sea, inyección de alta frecuencia que se inyecta en el cable y que está provocando fugas de corriente porque está dañando aislamientos, desequilibrios de tensiones que provocan corrientes circulantes por el neutro, o sea, desequilibrios en los sistemas eléctricos que provocan sobretensiones, sobrecorrientes, corrientes por el neutro, sobrecarga de conductores, distorsiones armónicas en tensión, corriente circulante por el cable. Si estamos hablando de armónicas a otra frecuencia, está circulando corriente en el cable, está circulando corriente que me produce calentamientos, que me produce pérdidas. Si tengo corriente reactiva, está una corriente circulante de tipo reactivo que está circulando en el cable y que al final de cuentas, pues es una corriente que está circulando dentro de la red eléctrica, y son pérdidas, son calentamientos que tengo en conductores, que tengo en transformadores. Entonces, revisar estos parámetros eléctricos de acuerdo a lo que dicen las normas, pues es algo ideal y es algo a lo que todos nos debemos abocar y a lo que todos nos debemos de estar revisando. Y en la nueva edición de la norma, pues ya nos enfocamos también a la corriente. Muchas veces decimos,
la compañía suministradora es la que me da mala calidad de suministro, pero a veces nosotros internamente tenemos un desequilibrio de corrientes. Tenemos esos desequilibrios que me pueden provocar corrientes circulantes por el neutro, y además si tenemos tercera armónica, pues se suma ese desequilibrio a una corriente de tercer armónico en el neutro se empieza a calentar. Revisar esos calentamientos de neutro, revisar disparos de protecciones, revisar las corrientes de fuga. Si una rata mordió un cable, pues produjo una fuga, la rata se muere, se para la fuga, pero ya tengo diagnosticado qué fue lo que sucedió. Se me botó algún interruptor de fuga, pero ya sé qué fue lo que sucedió. Revisar el valor RMS otra vez, medir los armónicos, medir armónicos tanto de corriente como de tensión, verificar si la armónica de tensión es debido a mi sistema interno o a mi sistema externo. A manera de resumen, volvemos a checar todo esto, revisar la tasa de distorsión armónica, ver si necesito filtrado o no es necesario filtrado, si mi banco de capacitores está amplificando o mi banco de capacitores no está amplificando, pero tengo amplificación de distorsión de armónicos. Y esto es básicamente lo que les queríamos mostrar en este día de hoy, en este punto número 2 de calidad de la energía. No sé, Magali, si hay preguntas, hay algún tema que nos hayan hecho algún tipo de pregunta. Por aquí veo, es recomendable tomar lecturas en media tensión como apoyo de TCs y TPs. Me refiero a si es más exacta la lectura. En media tensión, lo más conveniente es a través de TPs y TCs. Se necesita hacer esas mediciones de media tensión con esos transformadores que me bajan la relación 14.400 o cualquier nivel de tensión de media tensión a 120. Yo me cuelgo del lado de 120 y en el lado de corriente igual. Me bajan las relaciones de corriente y yo hago la referencia a la configuración en el analizador y programo el analizador para estar midiendo como si estuviera en media tensión. No sé, Magali, si hay alguna otra pregunta. Solamente las que le puse en el chat, ingeniero, que es cuántas horas es recomendable tomar mediciones de cualquier equipo. Ok. Esa fue. Sí, gracias, Magali, muy amable. Pues las horas va a variar de acuerdo a lo que hemos dicho, de acuerdo al objetivo de medición, de acuerdo a lo que queremos encontrar. Las horas pues van a variar. La norma, por lo código de red, nos dice midan durante una semana, como lo dice la EN 50-160, pero si voy a ver problemas de disturbios, pues a lo mejor en los horarios en los que se produce ese disturbio, pues mido en ese momento. Si tengo un problema de factor de potencia, pues a lo mejor ahí voy a ver cuando hay máxima carga. Voy a medir cuántos kBr necesito. Si voy a ver armónicos, pues voy a hacer una medición con y sin compensación de energía reactiva para ver si hay una resonancia armónica. Ver también con máxima carga, porque me va a dar los puntos más grandes de distorsión armónica con la carga habitual. Para mí no va a ser conveniente medir con baja carga, porque se imaginan un transformador de 2500 kVA en la que yo le mida solo 10 amperes y vea la distorsión armónica de 10 amperes, pues ni cosquillas le va a hacer esa distorsión, aunque sea de un 90% de distorsión armónica con 10 amperes para un transformador de 2500 kVA. O sea, lo importante es medir con la carga habitual, con la máxima carga, para de ahí encontrar la solución óptima. Si es un hotel, pues no me va a convenir medir en temporada baja, me va a convenir medir en temporada alta. Si es en el norte del país, cuando hay aires acondicionados, pues importante medir cuando están los aires acondicionados que cuando no están los aires acondicionados en un clima templado, o medir cuando hay calentadores en climas fríos, o si es un cine, si es un centro comercial, pues medir cuando hay el máximo aforo de usuarios y cuando se tienen los aires acondicionados trabajando, las escaleras eléctricas, las bombas de agua, los elevadores, tener todas las condiciones para dar el diagnóstico correcto de esa calidad de la energía. Y no sé si haya más preguntas.
Muchas gracias, ingeniero. En Facebook, el ingeniero Federico García le dice que excelente información. El ingeniero Jesús Cortés Cedillo le dice que muchas gracias y por el momento son todas. Ok, perfecto. Algo muy importante que quería poner en esta presentación. Iniciamos marzo. En marzo tenemos las celebraciones a las familias. Este fin de semana está dedicado a las familias. A todo mundo venimos de una pandemia, es importante estar con la familia. A veces no es posible, nos salimos un poquito del tema de la calidad, pero bueno, las familias es una parte importante de un país y otra parte importante pues son ustedes mujeres. Magali, felicidades. Ya viene el 8 de marzo, felicidades a todas las mujeres. Esta foto la tomé prestado de una talentosa mujer que está en el área minera y que ella se enfoca a exaltar un poco las actividades de las mujeres y pues aprovechamos como Circutor pues felicitar a todas las mujeres este 8 de marzo que está próximo. Felicitar a todas las mujeres en UNCE, a Circutor, a todas las mujeres que están laborando, que están elevando pues el desarrollo de un país y pues muchas felicidades Magali, felicidades a todas las mujeres y gracias por este espacio, gracias por todo este apoyo Magali. Muchísimas gracias, ingeniero. El ingeniero Arturo López puso en la página final, creo que no terminó de formular su cuestionamiento. Ingeniero Arturo, si gusta abrir su micrófono para exponer su duda. No, solo me llamó la atención, dice dice ruegos y preguntas. Digo, ¿por qué ruegos? Me llamó la atención. Sí, yo me enfoco mucho, ingeniero, muchas gracias por su intervención. Yo me enfoco mucho al vocabulario, hemos perdido muchas veces el vocabulario del castellano y hemos deformado pues el habla hispana, entonces al final de cuentas ruegos es opiniones, sugerencias y a la vez preguntas que usted quisiera tener en materia de lo que acabamos de exponer y pues siempre siento que es un granito de arena. Espero que ese granito haya sido grande, que no haya sido pequeño y peor que no haya sido granito, ni siquiera granito, ¿no? Pero es enfocar las palabras concretas y por eso muchos hablé de calidad del significado, hablé de diagnosticar, porque son palabras que a veces se nos olvida del lenguaje tan vasto y tan amplio que tenemos y que es importante para las nuevas generaciones aumentar nuestro vocabulario, ¿no? Le agradezco esa atención y es básicamente eso, es sugerencias y reclamos y un poquito el que nos pudiera aportar en materia de lo que acabamos de poner o de explicar y de exponer. Te lo agradezco, gracias. No lo había escuchado, pero me parece acertada tu comentario y qué bueno que sea así. Gracias. Gracias a usted. Pues con esto yo creo que damos por terminado, Magali. Muchas felicidades, como te mencionaba nuevamente. Esto es Circutor y es un aliado más para ustedes. Y en lo que podamos apoyar, deje mi correo también, lo tiene UNCE. Y pues gracias por la atención. Síganse cuidando, cuiden a sus familias, cuídense ustedes. Felicidades nuevamente a todas las mujeres. Muchas gracias por su atención. Gracias a la UNCE por todo este apoyo. Gracias, Magali. Felicidades. Muchísimas gracias, ingeniero. Pues con esto damos por terminada esta sesión. Agradecemos enormemente al ingeniero Alberto Delgado Lara y a Circutor por su valiosa contribución al sector electromecánico, por esta interesante conferencia, así como la participación de ustedes, nuestra comunidad UNCE y a nuestros seguidores en redes sociales de México y Latinoamérica. Tengan todos una excelente tarde.